chicos, hoy vamos a trabajar con el tema de estadística. Sí, la estadística está presente en muchísimos aspectos de la vida. Con lo primero que vamos a empezar es con algo que se llama estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva lo que hace es describir los datos. ¿Sí? Entonces yo tengo un conjunto de datos, pero esos datos tienen que decirme algo. Y para eso entonces generalmente usamos lo que se denomina el gráfico de barras. El gráfico de barras generalmente se usa para variables cualitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Por ejemplo, una variable cualitativa es la preferencia de su bebida. Digamos que a ustedes les gusta la marca Coca-Cola, pero tiene cuatro submarcas. Esas submarcas son Coca, Fanta, Sprite y Tropical. Y les preguntan a 50 personas cuál es su bebida que prefieren. Entonces, las personas responden, ¿no es cierto? Las personas responden. Lo que yo voy a tener es categorías y frecuencia. Entonces, para explicar un poco mejor esto, vamos a fijarnos en el siguiente cuadro en Excel. Entonces, como ustedes verán aquí tengo las categorías Coca, Fanta, Sprite y Tropical. Aquí tengo la frecuencia, que no significa más que yo le pregunté a esas personas y cuántas contestaron. 30 contestaron que Coca, 10 que Fanta, 6 Sprite y 4 Tropical. Ahora, a veces a mí no me interesan los datos absolutos, sino que me interesan los datos relativos y más los datos porcentuales. Entonces, para calcular la frecuencia relativa, lo que hago es dividir el número que dijeron que le preferían Coca-Cola para el total, en este caso 30 para 50. Los que tengan algo de experiencia en Excel pueden hacerlo, si no simplemente lo hacen a mano. Pero más que la frecuencia relativa, prefiero la frecuencia porcentual, que no es sino multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y tengo la frecuencia porcentual, y luego lo que hago simplemente es graficar. Aquí lo que he usado es una gráfica en Excel, y he utilizado la frecuencia porcentual para el eje de las 10 y las categorías para el eje de las X. Ustedes, obviamente que acá se van a dar cuenta que la gente prefiere más Coca-Cola que Tropical, por ejemplo, pero a veces esas diferencias se ven mucho mejor sin necesidad de hacer todo este cuadro en este gráfico de barras de acá. Es evidente por la altura del gráfico que la bebida más apetecida es la Coca-Cola. A veces los datos vienen no solamente en forma cualitativa, sino también en forma cuantitativa. Por ejemplo, digamos que tengo 100 alumnos y yo quiero preguntarles sus estaturas. Entonces los 100 alumnos tienen diferentes estaturas. Miden entre 1,50 y 2 metros, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es agrupar esos datos para que esos datos nos digan algo al respecto. Entonces, si bien nosotros teníamos gráfico de barras para variables cualitativas, para variables cuantitativas vamos a tener algo que se denomina histograma. Entonces ahora voy a explicar igual con un Excel a qué se refiere el histograma. Lo primero que debo determinar en un histograma es las clases. Entonces, primero aquí tengo el número 100, que es el número de alumnos que tenía en mi clase, y yo voy a tomar las clases con saltos de 10 en 10. ¿Cómo me doy cuenta que son los saltos de 10 en 10? Porque comparo este límite inferior con este límite inferior. De 1,51 a 1,61 hay 10. O de 1,60 a 1,70 es 10. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 clases. Luego, dependiendo de cuánto mide el alumno, voy contando cuántos caen en cada clase. Yo veo que en la clase de 1,51 a 1,60 caen 10 alumnos. De 1,61 a 1,70, 40. De 1,71 a 1,80, 35. De 1,81 a 1,90, 10. Y finalmente de 1,91 a 200 caen 5 alumnos. Calculo la frecuencia relativa de la misma manera como calculé para los datos cualitativos, y voy a encontrar que tengo 0,1, 0,4, 0,35, 0,1, 0,05. Es obvio que la suma tiene que darme 1. Aquí elegí el 100 a propósito para que todo salga perfecto.
La frecuencia porcentual, como dijimos, se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Y luego yo prefiero graficar mi histograma usando la frecuencia porcentual. Igual pude haber hecho con la frecuencia absoluta, con la frecuencia relativa, pero es más usual hacerlo con la frecuencia porcentual. ¿Cuál es la diferencia entre el gráfico de barras y el histograma? En el histograma yo no tengo esta separación entre las barras, ¿sí? Porque la idea es que este gráfico me dé alguna idea de la forma que esto tiene, ¿sí? Eso para otros análisis estadísticos. Entonces, siempre que quieran hacer un histograma, primero construyan las clases, luego calculen la frecuencia relativa, la porcentual, y luego, haciendo espacios iguales acá abajo en las clases, esto mide exactamente lo mismo que esto, que lo mismo que esto, lo mismo que esto y lo mismo que esto, determinen la altura, que en este caso va a ser 10, ¿sí? En este caso va a ser 40, en el otro 35, 10 y 5, y construyan el histograma. Lo que vamos a ver ahora es una cosa que se llama medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, más o menos, respecto a un conjunto de datos, lo que me quieren decir es qué dato está en el medio. Una medida de tendencia central, muy fácil de entender, es la media. Entonces, ¿qué es igual a media? La media anotada por x barra es igual a la sumatoria de los x sub i sobre n. Entonces, ¿quiénes son los x sub i? ¿Quién es n? Voy a hacer un ejemplo bastante simple. xi, digamos, aquí voy a poner el número. Voy a tener solamente 3 datos. 1, 2, 3 datos. Aquí tengo 80, 70, 65. Entonces, estos son mis xi. Este es el x1, el x2, el x3. Este número de aquí, en cambio, me permite encontrar quién es el n. Entonces, si me dicen calcule la media, digamos que esta es la media de sus calificaciones. Simplemente hago la suma, 80 más 70 más 65, y esto divido sobre 3, y me voy a preguntar si paso o no paso el curso. Entonces, ¿qué tengo ahí? 80 más 70, 150, 150 más 65, me da 5, 5 y 6, 11, 215, y este dividido para 3, ¿no es cierto? 7, 5 para 3 a 1, 1 por 3, 3, bueno, aquí me va a dar 71,67. Entonces, esa es mi media, ¿sí? Siempre que quieran calcular la media aritmética es muy fácil, solamente suman todos los datos y dividen para el número de datos. Ahora, hay otra medida que se llama la mediana. La mediana es el dato de la mitad, y generalmente se la nota con el símbolo Q2. Para yo poder encontrar la mediana de estos datos, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos. Entonces, los voy a ordenar así: 65, 70 y 80. Y tengo que preocuparme por la posición de los datos. Entonces, por ejemplo, evidentemente aquí el dato que está en la mitad es el 70. Entonces, la mediana es igual a 70. Como verán, la mediana se parece un poco a la media. Es un valor diferente, pero se parece un poco a la media. La mediana es una medida que se llama más robusta que la media. ¿Por qué se llama más robusta? Porque se deja afectar menos de los datos extremos. Voy a hacer un caso adicional. Voy a pensar ahora que tengo no 3 datos, es decir, no un número impar de datos, sino un número par de datos. Pues digamos que aquí tenía el 85, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tienen un número impar de datos, intuitivamente buscan la mitad de los datos, y obviamente no es ni el 2 ni el 3, sino justo el que queda aquí en la mitad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para hallar la mediana, lo que hacen es el promedio de esos datos. 70 más 80 sobre 2, por lo tanto esto sería 75. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengan el número de datos impares, es el que está justo en la mitad. Cuando es un número de datos impares, son el promedio de los dos que están en la mitad. Video 4, medidas de dispersión en 3, 2. Bien, ahora lo que vamos a ver
luego de ver las medidas de tendencia central, vamos a ver las medidas de dispersión. ¿Sí? Para que tengan una idea de las medidas de dispersión, yo voy a graficar cómo se vería un conjunto de datos. Digamos que yo tenía un conjunto de datos e hice mi histograma, ¿no es cierto? Y luego traté de darle alguna forma al histograma y se ve esta que es la famosa campana de Gauss. ¿De acuerdo? Este conjunto de datos tiene un punto que se llama la media, ¿no es cierto? Y algún valor que se llama la desviación estándar. Yo voy a decir, por ejemplo, que este conjunto de aquí es más disperso que este conjunto de acá, que está en rojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma de la campana para el rojo es más angosta. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se encuentra ese valor? Antes de eso, hagamos una pequeña digresión y entendamos lo que significa población y lo que significa muestra. En general, la población se nota con la N mayúscula y la muestra con la N minúscula. Digamos que lo que me interesa estudiar son los adolescentes del Ecuador. Esa es la población. Entonces, los adolescentes, digamos que van de los 15 a los 19. Son todos los chicos de 15 a 19 del Ecuador. Pero yo no puedo hacer un estudio sobre tantos chicos. Entonces, cojo una muestra. Dijo, voy a coger una muestra de los adolescentes de un colegio de Quito. Esa es una muestra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo calculo las medidas de dispersión, voy a calcular una que es muy conocida, que es la desviación estándar. Y la desviación estándar no es sino la sumatoria de cada dato menos la media de los datos elevado al cuadrado sobre n-1. Si yo quisiera calcular la desviación estándar de la población, en cambio se nota con la letra griega sigma. Perdón, aquí me faltó. Voy a dejarle aquí la raíz cuadrada. En cambio, si quiero calcular la de la población, hago exactamente lo mismo, solo que en lugar de x barra, este se llama mu, y en lugar de dividir para n-1 se divide para n y también se saca la raíz cuadrada. En general nosotros vamos a trabajar con estas porque es más usual trabajar con las muestras que con las poblaciones. Esta se llama desviación estándar, pero si la elevo al cuadrado se llama varianza. Y es la principal medida de dispersión. Veamos cómo se calcula la varianza. Perdón. Veamos cómo se calcula la varianza en un ejercicio en Excel. Bien. Voy a hacer un ejercicio en Excel para aprovechar lo que hemos aprendido hasta aquí. Quiero calcular por un lado la media y por otro quiero calcular la varianza. Y a partir de la varianza, la desviación estándar. Entonces, estas son las notas de mi clase. Tengo 75 en un deber, 80 en una prueba, 50 en el examen parcial, 60 en el otro examen parcial y 90 en participación en clase. Entonces yo quiero saber si paso el curso. Lo primero que tengo que hacer es la media aritmética. Este es en el caso en que todas las notas valiesen lo mismo para el curso. Como les expliqué, lo único que hago es simplemente sumar todos y dividir para el número de datos. Por ejemplo, voy a hacerlo esto acá, porque aquí lo que hice fue usar la función promedio o average del Excel. Pero voy a usar la fórmula que dijimos. Entonces, lo primero que necesito es sumar los datos. ¿Sí? Sumo mis datos. Y luego lo que hago para calcular la media es, ¿qué dijimos? Sumo los datos y divido para el número de datos, que en este caso son 5. ¿Entendido? Obviamente coincide este valor con este valor. Ahora, quiero ver la desviación estándar. Para poder hacer la desviación estándar, debo construir este término de aquí, que es cada dato menos su media elevado al cuadrado. Pues lo que hago aquí es el x sub i menos la media elevado al cuadrado. Luego, sumo todos estos datos, ¿sí? Sumo todos esos datos, los divido para n-1 y le saco la raíz cuadrada. Entonces sumemos los datos primero. Sumemos esas sumas.
¿Ya? Luego, esta suma, dividámosla para n-1, es decir, dividámosla para 4. Y finalmente a eso, saquémosle la raíz cuadrada. ¿Lista? Esa es nuestra desviación estándar. Obviamente, yo puedo usar la función del Excel que se llama Standard Deviation de la S, que significa muestra. Si está en español va a estar la letra M y probablemente diga des estándar o algo parecido a eso. Los que quieran trabajar en Excel pueden hacerlo para este deber. El ejemplo más simple de probabilidad es: yo lanzo una moneda, este se llama experimento, lanzar una moneda, la misma que tiene dos resultados, cara o sello, y luego me pregunto cuál es la probabilidad de que salga cara y cuál es la probabilidad de que salga sello. Entonces todos saben que la probabilidad de que salga cara es un medio, o 0,5, y la probabilidad de que salga sello es también 0,5. Si yo sumo esas dos probabilidades, la probabilidad me va a dar 1. Que la probabilidad tenga un valor entre 0 y 1 y que la suma de todas las probabilidades del evento en mención sea 1 es una de las condiciones de la probabilidad. Veamos otro ejemplo. Veamos el experimento lanzar un dado. Lanzar un dado y ver qué me queda en la cara superior. Entonces en la cara superior del dado puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y entonces me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga 1? ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2? ¿Cuál la de 3? ¿Cuál la de 4? ¿Cuál la de 5? ¿Y cuál la de 6? ¿Sí? E intuitivamente yo digo, cada una de esas probabilidades es un sexto. Cuando ustedes asignan las probabilidades de tal forma que es 1 sobre el número de resultados posibles, a eso se le llama probabilidades, asignación de probabilidades clásico. Cuando digo yo, la probabilidad de que el Barcelona gane el campeonato es 80%, esa es una probabilidad subjetiva. Depende del sujeto, porque si el hincha es de Emelec va a decir 0. Si yo sumo todas estas probabilidades me van a dar 1, que es la probabilidad de todo el espacio muestral. Bien, veamos un último ejemplo que se refiere al deber, y es sacar cartas. Entonces mi experimento va a ser sacar cartas. Entonces yo tengo, digamos que tengo un mazo de cartas de 52 cartas, y lo que me preguntan es ¿cuál es la probabilidad de sacar un as? Cuando yo quiero calcular la probabilidad de sacar un as, lo que tengo que pensar es el número de favorables sobre el número de posibles. ¿A qué se refiere eso? El número de posibles son todas las cartas. El número de favorables, las cartas que cumplen con la condición de que sea un as, que en este caso es 4. Entonces saco la cuarta 1, la cuarta 13 y la probabilidad ha sido 1 sobre 13. Si a mí me dijesen en cambio, calcule la probabilidad de que sea un as de corazón negro, ¿sí? As, corazón negro. Entonces esto es igual a ¿qué? Otra vez, las posibles son 52. ¿Cuántas son las favorables? Solo hay una. Entonces la probabilidad es un 52avo. Si a mí me dijesen la probabilidad de que sea en términos de las cartas una vieja, es decir, la probabilidad de que sea J o Q o K, otra vez, yo cuento. ¿Cuántas J, cuántas Qs y cuántas Ks? Hay 4 J, 4 Qs y 4 Ks, por lo tanto son 12. Saco la mitad 6, la mitad 2, 26, 3 treceavos.
A veces en términos de probabilidad también me pregunto, cuando quiero calcular probabilidad también me interesa saber contar. Entonces, por decir algo, voy a poner un ejemplo bien facilito en el tema de saber contar. Se llama el principio de la multiplicación. En el principio de la multiplicación dice que si yo puedo hacer una cosa de A formas y otra cosa de B formas y otra de C formas, el número de formas totales para hacer esas tres cosas es A por B por C, y en general. Entonces voy a poner un ejemplo bien facilito para entender el concepto del principio de la multiplicación, que me ayuda mucho con el cálculo de probabilidades. Digamos que tengo un restaurante y yo puedo preparar 4 sopas, 5 platos fuertes y 4 jugos. Lo que me pregunto es de cuántas formas posibles puedo hacer mi menú, para ver si me alcanza para que sea un menú diferente cada mes. Y las formas posibles son 4 por 5 por 4. En este caso sería 4 por 5, 20 por 4, 80. Suficientes para un mes. Aunque se van a repetir a veces los jugos, ¿no?